Bendiciones y bienvenidos a otro proyecto más. Les saluda con el mismo gusto de siempre su amigo, su servidor Pablo García. En el video de hoy, 3 evidencias de que Dios existe. Así que quédate hasta lo último del video porque la última te va a sorprender. Y ya no vas a dudar. Claro que existen más evidencias, pero nomás vamos a hablar de 3 en este video. Pero antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal, comenta y dale un like. Así todos podemos crecer juntos en la fe. Así que empezamos. Antes de que se me olvide, tendremos al diácono Michael. Él nos va a explicar cada una de estas evidencias. Él va a hablar después de cada introducción de cada tema. Así que quédate con nosotros, esto va a estar muy bueno. Número 1. Los ataques a Dios y a su iglesia. Y el primer ataque fue Adán y Eva, tentados por Satanás. Y esto no ha parado hasta la actualidad. Somos la única religión junto con los judíos que somos atacados. No atacan a ninguna otra religión. ¿Y por qué será? Un ejemplo, las persecuciones en muchas partes del mundo. En México quisieron cerrar las iglesias. ¿Y qué me dicen de Hollywood? Claro, en sus películas. Y también qué me dicen de los cantantes famosos como Madonna. Son demasiados y es imposible nombrarlos a cada uno de ellos. Inclusive hay reporteros famosos que utilizan su fama para atacar a la Iglesia Católica. También tenemos muchos gobernantes que están en contra de la Iglesia Católica. Las escuelas adoctrinan a los estudiantes para no creer en Dios. El arma principal que tiene Satanás para atacar a Dios es nosotros mismos. ¿Y cómo lo hace? Así como convenció a Adán y Eva, sigue convenciendo hasta la fecha a millones de personas. Y lo más triste de todo esto es que seguimos cayendo en sus mentiras y no aprendemos. En la actualidad, Satanás utiliza a personas famosas y en la política también. Y si un famoso dice que está a favor del aborto, entonces sus seguidores, como lo admiran, pues le hacen caso a esa persona. Este es nomás un ejemplo de miles. Otra manera de cómo Satanás ataca a la Iglesia Católica es cuando Satanás crea un problema. Después le echa la culpa al inocente que creó este problema. Y después Satanás resuelve el problema y se da crédito de que él solucionó el problema que él mismo ocasionó. Y después se da crédito, él mismo lo da a conocer a todo el mundo y todos se la van a creer. Los noticieros, el internet, compañías muy famosas se volvieron un arma para atacar a los católicos. Y es por eso que millones de personas han dejado de ir a la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que quiere el maligno? La perdición de todos los humanos que somos la creación de Dios. Existen demasiados ataques que es imposible cubrirlos todos. También los ataques se registran adentro de la Iglesia Católica. Recuerda que antes de que Satanás fue un ángel y que Judas, antes de traicionar a Jesús, fue un discípulo. ¿Y por qué desde el Antiguo Testamento Israel siempre ha sido atacado por diferentes motivos? Diácono Michael Guerucci, explícanos más a profundo sobre este tema. ¿Por qué Dios es atacado? ¿Por qué hay millones y millones de personas que no ven el problema? Una guerra espiritual desde Adán y Eva hasta la actualidad. Antes de que se me olvide, si tú no educas a tus hijos en la religión católica, Satanás los va a educar por ti. Recuerda que Satanás no quiere que nadie sepa que él existe. Y así envenena las mentes. Me refiero a Robert Westman, el que disparó en la escuela católica de Minneapolis. Pero primero hay que mantener en oración a todos los que perdieron la vida en ese lamentable hecho. Esta persona transgénero antisemita que con el video que él dejó odiaba a la Iglesia Católica y a Dios. Estos ataques a la Iglesia Católica y a Dios se registran alrededor del mundo y son muy frecuentes, especialmente en África, en las iglesias católicas. Bueno, vamos a escuchar al diácono Michael Guerucci a ver qué nos dice sobre todo esto. ¿Existe Dios? Claro que sí existe. Una evidencia grande por la existencia de Dios son los ataques. La Iglesia Católica, la única iglesia fundada por Jesucristo, es la iglesia
más atacada de todos. Se ve, por ejemplo, por toda la historia, tantas guerras, tantos problemas, tantas blasfemias, tantos ataques, robos de la comunión, de la Eucaristía, por los satánicos. ¿Por qué tienen que hacer tanto contra la Iglesia Católica? Porque es la verdadera Iglesia y Dios sí existe. Por eso. Y también todos los ataques de, por ejemplo, lo que pasó en Minnesota, ese tiroteo con ese joven satánico, que él atacó niños inocentes. Durante la misa, durante la Santa Misa, va desesperando a los niños inocentes y las víctimas. Habían 2 muertos y muchos heridos. Tenemos que orar mucho por esa comunidad, por su sanación, para que pueda sanar de toda esa tragedia que pasó. Es muy triste, pero es una evidencia que si Dios ataque, porque ese joven era satánico, se ve en su modo de ser, su modo de hablar, lo que había escrito. Él había disparado en blancos con imágenes de Jesucristo, puede imaginar. Así de malo es esa persona. Pero ya está muerto. Hay que orar por todas las víctimas, incluyendo a esa persona, porque Dios es el juez. Él sabe dónde va a estar él. Como él preguntaba, ¿dónde está tu Dios? Ahora él sabe, porque ya está muerto. Y cuando uno muere se encuentra con el Creador Jesucristo. Entonces ahí está Jesús. Y ojalá que Dios tenga piedad de su alma. Pero es algo gravísimo. Tenemos que orar mucho, mis hermanos en Cristo. Otra evidencia de la existencia de Dios se ve todo el conflicto desde Adán y Eva, desde el principio, con la primera caída en el pecado, el ataque del demonio, la mentira. Todo eso es evidencia que Dios sí existe, porque el demonio no quiere que la gente se da cuenta que Él existe, porque Él quiere seguir atacándonos bajo las sombras, para que Él pueda hacer toda la maldad, pero detrás de todo, esas guerras, esos conflictos, esos odios, esas divisiones, todo eso son los demonios. Entonces, eso es evidencia que Dios, el único verdadero, existe. Otra cosa muy importante darse cuenta de la realidad de que los demonios que atacaron a nuestros antepasados en el Antiguo Testamento son los mismos demonios que nos atacan hoy, porque los demonios no mueren, ellos existen para siempre. Entonces, los mismos demonios que atacaron a Adán y Eva y a Noé y Abraham y los demás, son los mismos demonios que nos atacan hoy. Entonces estamos en una guerra espiritual que está pasando alrededor de nosotros. No podemos verlo, pero si uno es espiritual se puede sentirlo. Hay que orar y obviamente mirando las noticias se ven los resultados de la guerra espiritual que está pasando invisiblemente, pero mostrando su daño en el mundo físico. Por eso tenemos que darnos cuenta que si el demonio existe, Dios existe. Y Dios es el único que es verdaderamente real. Los demás, todo lo que vemos, todo lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos va a desaparecer, ya no va a existir, pero lo que no ves, eso sí existe para siempre. Por eso tenemos que darnos cuenta con el poco tiempo que tenemos en este mundo. Uno tiene que ir a la guerra espiritualmente hablando, orando y teniendo fe en Dios, que nos da la fuerza y todo lo que necesitamos para ganar la guerra espiritual. Una cosa más que tenemos que darnos cuenta son las armas del demonio. Una arma que usa el demonio para hacernos mucho daño es la prensa. La prensa manipula las cosas. Por ejemplo, algo suceda y ellos quieren presentarlo, nosotros sentados enfrente de la televisión o el internet mirando, y la prensa lo pinta como ellos quieren para manipular todas las personas mirando.
Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Es que la verdad no puedo creer de que la gente le hace más caso a gente famosa, a políticos, a cantantes, a actores de Hollywood, más que a Dios, simplemente porque un famoso dice que el aborto está bien. Entonces le hacen caso. Es como es mirar al cielo y decirle a Dios, Dios, tú no sabes lo que estás haciendo. Eso es un insulto a Dios directamente. Así exactamente trabaja Satanás. No más estoy dando un ejemplo, estoy usando el aborto porque en la Biblia aparece, no abortes. Esto aparece en Éxodos. Bueno, ya me estoy saliendo del tema. Regresamos con las evidencias de que Dios existe. Entonces ellos mienten, no son honestos y por eso el diablo usa a ellos para hacer a nosotros daño, para hacernos divididos, enojados con unos a otros y así quiere el diablo, que no hay paz. Por eso la prensa es instrumento de Lucifer. Cuidado, mis hermanos. Recuerden que estas nomás son 3 de muchas evidencias de que Dios existe. Ahora, con una sola evidencia, Dios existe. Esto quiere decir que tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y tener mucha fe. Él nos advirtió que iban a existir ataques hacia nosotros. Bueno, seguimos con las evidencias y la número 2 de que Dios existe, las profecías bíblicas. ¿Qué hay de esas comunicaciones divinas registradas en la Biblia que anuncian eventos futuros? En un libro que fue escrito hace más de 2000 años. Muchas de las profecías ya se cumplieron, otras no. La Biblia describe con lujo de detalle los eventos que están pasando en tiempo presente. Alucinante. Así que hay que estar listos para la segunda venida del Mesías. Porque si está en la Biblia lo debemos de creer. La Biblia está llena de profecías, pero el más intenso es Apocalipsis. Revelaciones. Si no has leído la Biblia, no te estoy diciendo que no más leas el libro de las revelaciones. Tienes que leer la Biblia completa, exacto. Diácono Michael, explícanos sobre todos estos eventos apocalípticos que estamos viviendo en la actualidad y que vamos a seguir viendo en el futuro. Esta profecía que describe el fin del mundo como una transformación y victoria de Dios sobre el mal. Y estas profecías es una evidencia de que Dios existe. Así que sigue poniendo mucha atención en el video. Adelante, Diácono Michael. Otra evidencia que sí existe Dios son las profecías. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53 habla de sufrimiento de un hombre, un siervo de Dios, quien es Jesucristo en su pasión. Él fue aplastado por nuestros pecados, dice Isaías. Ese fue escrito cientos de años antes de la pasión de Cristo y sí cumplió. Otro en Mateo y Marcos y también Lucas, Jesús está ahí con sus apóstoles. Los apóstoles están mirando los edificios y el templo de Jerusalén y ellos están diciendo qué bonitos son esos templos y esos edificios. Y Jesucristo dice, vendrá el día que ni una piedra estará sobre otra que no será tumbado. Y se cumplió 70 años después con una guerra con Jerusalén y los romanos. Los romanos entraron y destruyeron todo. Entonces se cumplió las palabras de Jesucristo. Y otro es en Apocalipsis, el capítulo 4. Habla de los ángeles y los santos que están adorando al Cordero, el Cordero de Dios que es Jesucristo. Y eso es en Apocalipsis. Y ellos dicen, santo, santo, santo es el Señor. ¿Dónde decimos eso? En la Santa Misa. Entonces cada vez que estás en la Santa Misa están cumpliendo esas palabras en Apocalipsis. Está participando en esa adoración a Dios, porque la palabra de Dios es verdad y ese está cumpliendo cada vez que vas a misa. Estamos viviendo Apocalipsis en ese momento, porque al final no ha sucedido todavía porque Jesucristo no ha regresado
por su segunda vez. Entonces estamos esperando su llegada, pero tenemos que estar preparados para el día que nos llama a casa. Y nos vamos con la número 3, y la ciencia no puede resolver este misterio. Sus justificaciones causan risa. Y estamos hablando de la creación de esta existencia. La teoría científica no tiene nada de sentido. Lo que Dios creó no es casualidad. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? El diácono Michael Guerrucci nos va a explicar. Estos recursos para vivir aquí en la tierra, que incluyen el aire, el agua, el suelo y la luz solar, como elementos esenciales para la vida, y los ecosistemas. Todo esto está a la perfección para que nosotros podamos vivir. La posición del planeta Tierra es un punto clave para que haya vida humana en este planeta. Aquí hay mucha tela de que cortar. Y podemos pasar horas y horas hablando sobre el tema. No nomás tenemos el oxígeno, también tenemos todos los recursos para alimentarnos, para edificar edificios, absolutamente todo lo tenemos. Recuerden que en la creación, un día para Dios son 1000 años para nosotros. Así que en Génesis los 7 días tienen mucho sentido. Diácono Michael Guerrucci, explícanos de que esta evidencia de la creación es otra que Dios existe, con este acto divino de dar existencia a todo el universo. Otra evidencia muy hermosa que muestra que Dios sí existe es la creación. Esa creación en que vivimos. Por ejemplo, el sol. El sol es uno. Dios es uno. El sol da luz. Dios es luz. El sol da fuego y calor para dar vida, para que no moramos de frío. Dios nos da calor con su amor. Entonces, así es como Dios. Dios existe. El sol existe por Dios, porque Dios es el creador. Hay un solo creador. Toda la creación ha sido creada por Dios. Y fue creado por nosotros, porque Dios nos ama. Pero la creación no es para adorar. Ese es un pecado. Ese es un error grande. Y entonces la creación debemos cuidarlo porque Dios lo hizo. Otro, por ejemplo, el aire. Sin el aire no podemos vivir. No podemos ver el aire, pero sin el aire no podemos vivir. Pero sí podemos sentir el aire cuando el soplo de viento o un viento fuerte se siente la fuerza del aire, el viento tiene fuerza. El Espíritu Santo, quien es Dios, no podemos verlo, pero sí podemos sentirlo. Pero sin el Espíritu Santo no podemos vivir. Como sin el aire que no vemos, no podemos vivir tampoco. Entonces, es otra cosa. Todos los árboles, por ejemplo, están creciendo hacia arriba, enseñándonos arriba a los cielos, por ejemplo. Otro ejemplo, el agua. Sin el agua no podemos vivir. Da vida. Dios da vida. Entonces el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Vemos, por ejemplo, en el bautizo, las aguas del bautizo que nos hacen nuevo. Morimos con Cristo y resucitamos con Cristo en el bautizo. Entonces recibimos ese dicha de ser hijo de Dios, tener una marca en el alma, un sello en el alma que no puede ser borrado por nadie. Nunca puede ser borrado. Una vez bautizado, siempre somos hijos de Dios. Entonces, por eso la creación mismo es un modo de disfrutar la presencia de Dios, porque en cada cosa, una hoja, cualquier cosa más pequeño, la flor más pequeña, hay esta presencia de Dios, porque Él mismo ha creado todo por amor a nosotros. La tierra está en la posición justo, correcto, para no ser quemado por el sol, ni enfriar por estar demasiado lejos del sol. Dios ha puesto la tierra en la posición perfecta y la rotación perfecta para tener las estaciones que tenemos. Todo está hecho perfectamente y es Dios mismo quien sostiene todo en orden.
todo el universo, todo está en un orden de perfección. Porque si hay una cosa que no está en el orden correcto, hay problema, todo va a caer. Pero Dios es quien nos mantiene con vida, porque Dios es el fuente de toda vida, paz y amor. Entonces, el único que está en desorden son nosotros adentro con el pecado. Tenemos que combatir contra el pecado porque el pecado es un desorden que hace daño a la creación, daño a nuestra alma, daño a todo. Por eso tenemos que seguir a Cristo, vivir en la gracia de Dios y algún día vivir en su santo y divina voluntad. Ya sabes que Dios existe. Ahora, para reflexionar, hazte tú solo unas preguntas. ¿Vas a actuar diferente con los demás? ¿De qué forma vas a servir a Dios de hoy en adelante? ¿Qué tienes que hacer? Pues yo te digo, la mejor arma es rezar, para convertirlo en un hábito que te permita crecer y mejorar. Y si es rezar el rosario todos los días, mucho mejor. Existen muchas maneras como servir a Dios. Tú solo lo vas a ir descubriendo. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, hazlo en este momento. Comenta y danos un like. Y recuerda, Proyecto 2G al servicio del Alfa y el Omega. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos hasta el próximo video.